¿Cómo están, estimados amigos? ¿Qué hago con esta guitarra? Mientras esperamos que el consejo resuelvan en definitiva cuáles son las normas que van a quedar, quiero aprovechar la oportunidad de hacer algo diferente. Yo canto como las pelotas, chiquillos, ¿eh? Por favor, perdónenme. Pero quiero mostrarle una canción de la época que era muy famosa en la época de la Unidad Popular, porque nos va a servir para comprender muchas cosas. Esta era una canción que popularizó Kila Payún, que se llama ¿Qué culpa tiene el tomate? Yo la voy a cantar sin repetir, esta canción se repite cada verso para hacerlo más rápido, y vamos a ir analizando cada verso y por qué les quiero hacer escuchar esta canción que se los diré al final. Dice más o menos así. Ah, y con esa voz gutural y llorona típica de los trovadores de izquierda de la época y de todo el periodo de las peñas que me tocó a mí vivir en la época del régimen autoritario. Dice así. La hierba de los caminos la pisan los caminantes y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero. Spooky language. Spooky language, lenguaje terrible, lenguaje terrorífico. Fíjense, construyen toda una utopía. A la mujer del obrero se la cogen cuatro, y cuatro, no uno, cuatro de esos que tienen dinero. ¿Qué creen que estábamos en la época medieval? Eso era típico de ese discurso, que generaban narrativas que no eran reales, pero que tenían por objeto generar resentimiento. Vamos a otra. Los señores de la mina han comprado una romana para pesar el dinero que todita la semana le roban al pobre obrero. Los señores de la mina le roban al obrero la famosa teoría de la plusvalía, que ya, pasadita la época en que Marx la explicó, quedó demostrado que era una idiotez. Es decir, el concepto del siguiente. El obrero produce mucho más que lo que el patrón le paga y se apropia de una parte que es de él. Pero estos idiotas no consideran, ¿y qué pasa con la oferta y la demanda? ¿Y si el producto no se vende? ¿Qué pasa si el dueño no gana nada? Porque bajan en este caso los metales. En ese caso la plusvalía se la queda al obrero. ¿Se dan cuenta? Ese concepto estúpido, aparte que si tú te contratas por un sueldo, te da lo mismo y ojalá que a tu patrón le vaya bien. Porque significa que te va a quedar con la pega y más adelante probablemente te suban el sueldo. Pero ese es el concepto, la plusvalía. Un concepto que quedó absolutamente desacreditado porque es estúpido. Sin embargo, ahí estaba en la canción. Vamos a la tercera. ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata para que un hijo de puta lo meta en una lata y lo mande para Caracas? O sea, estos imbéciles creen que el tomate está en la mata porque se plantó solo. Se le olvida que tiene que haber un agricultor que sembró, que gastó, ¿no es cierto?, en pesticidas, que gastó en obreros, que gastó en arado, que gastó en un montón de cosas para que ese tomate esté en la mata. Y más encima estos imbéciles, como creen en una economía prácticamente feudal, no querían que el tomate se exportara. Es decir, si había exceso de tomate, el tomate valía nada. Perdía el agricultor todo lo que ganaba. En cambio, gracias a la exportación, a la apertura al comercio internacional, tú puedes colocar, y ojalá que lo coloco en otros países, para que entren dólares a la economía. Pero estos creían en una especie de sociedad medieval. No sé, en la comarca del Señor de los Anillos, si eran unos imbéciles. No sabían nada de economía. Y vamos al último. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Ay, ay, ay. ¿Quiénes son los que hablan del lenguaje de odio? Ay, ¿qué es el lenguaje de odio? Esto es el lenguaje de odio. Y eso es lo que se transmitía. Aparte que es una estupidez, porque si los ricos comen mierda,
más mal van a estar los pobres, po. A menos que los pobres suban y coman pan. ¿Y cómo van a hacer el pan? Si los que hacían todo el pan, los que tenían la panadería, los trigales, toda la cuestión, eran los ricos. ¿Se dan cuenta? ¿Qué cosa más estúpida y venenosa? Esta canción era tremendamente venenosa y tóxica y se tocaba en todas las protestas, en todas las peñas, ¿no es cierto? Tratando de vender este mensaje de odio y de ignorancia absoluta de la economía, tratando de reproducir, no sé, la injusticia que se producían a principios de la revolución industrial. ¿Y saben por qué se las canté, amigos? Pese a lo mal que canto, porque la gente de hoy, no los socialistas del pasado de la concertación que se dieron cuenta que esas eran puras estupideces y utopías absurdas y discursos de odio, sino que los que están ahora. Porque esos se criaron con el panfleto, se criaron con el cliché, y aunque ustedes no lo crean, piensan y creen en estas estupideces. ¿Por qué creen que estamos tan mal en comercio internacional? ¿Por qué creen que no le importa la producción? ¿Por qué creen que no le importa el crecimiento? Porque siguen pensando, a lo mejor muchos personeros, ¿no es cierto?, que están actualmente en el poder, sus únicas clases de economía fueron las canciones como esta de Quilapayún. Hasta la próxima, estimados amigos.